cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él ha estado predicando también con nosotros y quiero pedirle a mi querido hermano Randolph Mercelita que pase acá, por favor. Miren ustedes qué hermosura la que tenemos aquí, ¿no es cierto? Es una bendición, Randolph, tenerte con nosotros. Bienvenido. Saluda a los hermanos, por favor. Buenas noches a mis queridos hermanos. Es un privilegio, un placer de estar aquí compartiendo con ustedes en esta noche. Los planes de Dios es diferente a nuestros planes. Deberíamos estar en Nicaragua. Dios cambió los planes para que podamos estar y compartir con ustedes. Dios es bueno y siempre aprendemos de lo que Él hace a través de nosotros y especialmente con el tema que vamos a tratar en esta noche. Muy bien, gracias Randolph y gracias por querer estar aquí con nosotros hoy y compartir este tema. Yo quiero que busquen conmigo, por favor, hermanos, primera carta de Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2. Y lo que vamos a hacer hoy con mi querido hermano Randolph, quiero decirles que Randolph es de Curazao, él es ciudadano holandés de los Países Bajos, aunque no es muy bajo que se diga, ¿verdad? Él es de los Países Bajos, pero vive en Estados Unidos ya por muchos años. Estuvo como maestro en el Seminario Bíblico de Río Grande. Ahí lo conocimos cuando nuestros hijos fueron a estudiar por allá. Luego él salió del Seminario Bíblico de Río Grande y comenzó un ministerio para restauración y trabajo con parejas, pero también con parejas pastorales, con pastores. Randolph, ¿nos puedes contar un poquito de tu nuevo ministerio, por favor, a través de este tiempo que Dios te ha dado para visitar y compartir con muchas parejas, tanto de las iglesias como pastorales? Sí, gracias a Dios, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar pastoreando unos años y nos dimos cuenta de una necesidad grande que tienen los pastores y es que muchos están solos y a veces luchan en áreas donde no tienen compañerismo con nadie y por eso la idea de empezar este ministerio pastoreando a los pastores donde podemos caminar al lado, no porque nosotros estamos bien y perfectos, sino que uno ayudando a otros en esta tarea tan importante que es el de pastorar y dirigir la obra de Dios. Y el ministerio se centra más en cuanto a los matrimonios y la familia. Gracias, hermano, por este ministerio que Dios te ha dado y pues adelante, porque realmente nosotros los pastores también necesitamos ser pastoreados. En algún momento necesitamos ese apoyo y esa ayuda que yo sé que tú le estás dando a muchos de ellos. Muy bien, hermanos, entonces ya vamos a pasar a leer la palabra del Señor. Quiero que busquen conmigo ahí en la escritura, primera de Timoteo, capítulo 2. Dice la escritura en el verso 9 de la siguiente forma. Primera Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañada, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Como podemos ver, hermanos, tenemos aquí un pasaje. Ahora, si usted quiere leer algo mucho más amplio, quiero invitarle para que vaya a 1 Timoteo capítulo 5, donde Pablo enfoca a las mujeres y particularmente el tema de las viudas y la responsabilidad de los hijos y los nietos para sostener a estas mujeres dentro de lo que es la congregación. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora Pablo va a hablar de este grupo específico dentro de toda iglesia. Siempre tenemos viudas. Nosotros ahorita, hermanos, estamos orando con mi esposa más o menos por unas 20 hermanas que en este tiempo han quedado viudas.
para que Dios las anime y las fortalezca y las acompañe y les dé ese ánimo y esa compañía que ellas tanto necesitan. Ahora, Pablo aquí tiene toda una disertación sobre la viudez, pero yo quiero que ustedes miren algunos detalles conmigo. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, mira cómo dice, versículo 4, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y de ahí viene a dar todo un consejo del comportamiento de las viudas, del cuidado, de la atención a las viudas, porque es algo muy importante dentro de lo que es la iglesia. Ahora, a mí me gusta mucho dos cosas que Pablo dice aquí. Lógicamente habla de que los hijos y los nietos deben de cuidar a este grupo de mujeres, a las viudas, atenderlas, pero yo quiero que ustedes miren conmigo. Dice, versículo número 4, que estos, los hijos y los nietos, aprendan a ser piadosos. Hermanos, la piedad no solamente es asunto de ir a la iglesia, de cantar o de portarse bien. Fíjense que sostener a nuestros padres económicamente, ayudarles, darles lo necesario, también es parte de la piedad, y especialmente a esas mujeres viudas. Ahora, hay una segunda cosa que Pablo dice. Mira el versículo número 4 al final dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿El qué? El que cuidemos a las viudas y especialmente los hijos y los nietos. Si ustedes recuerdan, hermanos, miren conmigo el capítulo 2, por favor. Primera Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo está hablando de la oración y de la predicación del evangelio. Yo quiero que ustedes miren en el versículo 3. Dice, hablando de la oración, que los hombres deben orar, y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? No solamente el orar y el evangelizar es bueno y agradable delante de Dios. Esta misma frase, exactamente igual, usted la encuentra en el capítulo 5, el versículo 4 al final, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Se da cuenta? ¿El qué? El que cuidemos a nuestros padres, a nuestras viudas, a apoyarlos y a darles. Es parte de la espiritualidad y es parte de lo que Dios quiere. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que Dios no solamente quiere que oremos, de que Dios no solamente quiere que estemos evangelizando. Esa es una parte, pero al igual que eso, tenemos nosotros que dedicarnos al cuidado de nuestros padres. Así es que, por favor, no divorciemos estas cosas. Ahora, para hablar de este tema, hermanos, he compartido con mi hermano Randolph. Randolph, mira, aquí la palabra de Dios nos está hablando de las mujeres y la posición que ellas tienen dentro de la familia, dentro de la iglesia y también dentro de la sociedad. ¿Qué es tu percepción de lo que has experimentado y de lo que dice la Biblia y de lo que estamos viendo de este tema tan importante de las mujeres? Yo creo que es algo que no solamente en Latinoamérica, en todas partes encontramos el mismo dilema o los conflictos en cuanto a qué se puede o no se puede la mujer hacer. Pero todo, yo creo que todo arranca en cuanto al valor del ser humano. Okay. Cuando nosotros reconocemos que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios con el mismo valor, y luego Dios les ha dado las mismas cosas, pero en orden diferente. Y si entendemos eso, entendemos el valor del ser humano como persona y luego su función en el hogar y en la familia. Yo creo que esa es la clave para iniciar en la conversación, divorciando esas dos cosas. La persona en sí y luego su función en el concepto de lo que es la familia y la sociedad en que vivimos también. Rando, yo creo que a mí me gusta mucho lo que me estás diciendo, porque tú estás enfocándote en puntos de la creación, entonces, cuando estás hablando de el valor que tenemos. O sea, yo tengo valor no porque mi esposa me valore, sino porque yo tengo valor, o ella tiene valor no porque yo la valore,
Sí, 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 yo creo que algo, yo me acuerdo hace años, tuve la oportunidad de estar en Nicaragua y el pastor me invitó antes de ir a la conferencia que teníamos planeado, me dijo, déjame llevarte con algunas mujeres para que tú compartes con ellos antes de ir a la reunión. Le dije, está bien. Y cuando llegué encontré buses y buses y buses estacionados. Yo dije, ¿de qué estamos hablando? Me dice, no, son algunas mujeres que estamos ayudando y por eso están aquí. Hoy es fin del mes y ellos vienen para recibir su remuneración por lo que trabajaron. ¿Y quiénes son estas mujeres? No, son unos prostitutas que viven en la ciudad y nosotros lo estamos apoyando. Le dije, ¿y tantas buses así? Me dice, no, solo son, no vinieron todos hoy, pero son unos 500. Y tienes unos minutos para compartir con ellos. Y yo empecé, ¿y ahora qué voy a decir? A 500 mujeres prostitutas. Entonces yo, en ese momento, Dios ha puesto en mi corazón el valor de la persona. Y yo les empecé diciendo, el valor que tú tienes como mujer no te lo da el hombre. El valor que tú tienes no te lo da la sociedad. El valor que tú tienes como persona ya te lo dio Dios. Y esa cambia todas las cosas. ¿Por qué? Porque muchas personas buscan ser reconocidas o que el hombre me valora, que el hombre me dé mi lugar y cosas así. Y perdemos la perspectiva de que el que realmente nos da valor es Dios, Amén. no el ser humano pecador. Excelente lo que estás compartiendo, Randall. Eso me agrada tanto porque tenemos entonces un conflicto, porque parece que este movimiento fuerte llamado el feminismo, como que es una reacción entonces contra el machismo, que no se le dio el valor que realmente la mujer tiene. Correcto, correcto, porque falta, y hay muchos hombres lamentablemente que maltratan a sus esposas. Y se ha creado ese perspectiva, ese logo que se podía decir, así son todos los hombres. Hemos escuchado este concepto y esas frases muchas veces, todos los hombres son iguales. Y eso es incorrecto, porque no todos los hombres son iguales. Entonces, a raíz de ese ataque del hombre, del machismo, y por cierto, machismo se dice que es en México o Latinoamérica, eso es en todo el mundo. Todo el mundo encuentras hombres que quieren manipular y imponer sobre la mujer. Y quitando el valor que ellos tienen y decidir, yo decido si tú tienes o lo que tú vales o no vales. Y ese es el problema. Y el movimiento feminista lo que quiere es salir adelante con algunas verdades, pero mal aplicado. ¿Por qué? Porque no es el hombre que determina el valor de la mujer. Dios en su creación ya lo ha hecho. Excelente. Bueno, es cierto, no todos los hombres son iguales, aunque las mujeres dicen todos son iguales. Decía un amigo mío, yo no sé por qué las mujeres escogen tanto si al final todos somos iguales. Yo no sé para qué escogen tanto, decía, si al final dicen que todos somos iguales. Ahora, una cosa, y aquí habla de la creación, y que somos creados por Dios, somos a imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer, llevamos esa imagen de Dios y ese respeto y esa dignidad que ya tenemos, que Dios la dio. Y en ese aspecto, yo creo que tú has tocado un punto fundamental. No es la sociedad la que le da valor a la mujer, no es la iglesia la que le da valor a la mujer, aunque de alguna forma ciertas sociedades han desvalorizado la mujer. Ni tampoco la posición que tenga la mujer hace que vale más o no. Porque vemos hoy en día una competencia tremenda de la mujer con el hombre para llegar a ciertos estatus. Ahora, a demostrar quién puede más. Exactamente. Ahora, yo tengo 3 hijas. Dios nos ha dado 3 hijas y una de ellas juega básquetbol en Europa. Y ella dice que lo que ellas ganan como mujer es como 5 o 6 veces o más a veces que lo que ganan los hombres. En la selección nacional de fútbol, soccer de mujeres en los Estados Unidos, trae más dinero que lo que traen los hombres, pero ganan mucho menos de lo que ganan los hombres. Y yo creo que hay igualdad, hay cosas que tenemos que trabajar para mejorar, pero no mi posición, no mi salario, no el título que tengo,
hace que valgo o no valgo, porque eso no cambia nada. Es importante, es importante. Todos tenemos el valor de los seres humanos, es igual para todos, tanto hombres como mujeres. Ahora, esto nos hace que tengamos entonces valor, pero el papel que jugamos, ya tú lo dijiste al inicio, entonces es diferente. Correcto, correcto. O sea, Dios nos crea igual, tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios, entonces tenemos el mismo valor como ser humano, pero luego Dios da la jerarquía. Un rol. La jerarquía y el rol que cada persona en su posición tiene. Y por eso Dios dice, Dios es la cabeza, el hombre se somete a Dios y luego la mujer se somete al hombre en ese orden de prioridad. Pero eso también hace que cada uno de esos áreas tiene su responsabilidad de lo que ellos tienen que hacer, porque no solamente es el título que lleva, sino la responsabilidad que conlleva con el título también. Ok. Yo creo que tú haces referencia a esto que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, la Biblia habla de un orden que Dios ha establecido, que no lo establecí yo, que no lo estableció el alcalde, que no lo estableció el presidente, que no lo estableció la sociedad. Pero en este orden, Randall, yo creo que tú lo has aclarado. Cristo, está Dios y Cristo, y dice que Dios es la cabeza de Cristo. Así lo dice claro. Correcto. Ahora, esto me llama la atención porque Dios no es más que Cristo. Y Cristo y Dios no humilla a Cristo. Exactamente. No lo devalora, no le quita su valor. O sea, son iguales. Los dos son Dios, omnipotentes, omnipresentes. Pero Dios es la cabeza de Cristo. Pero luego dice que Cristo es la cabeza del varón. Ahora, el problema yo creo que es que a veces nosotros rompemos esa cabeza. Y entonces, como yo lo he dicho, en vez de ser cabeza, nos volvemos cabezones. Somos cabezones. No, así es, porque queremos absorber responsabilidades que no nos corresponde. Necesitamos someternos a Dios, reconocer su autoridad, reconocer quién es Él y lo que Él me ha dado de privilegio de tener cierta posición es increíble. Mira, ningún hombre cuando nació pidió ser cabeza. Nadie, sino Dios lo estableció desde el inicio, lo puso en su palabra para que nosotros sometamos a esa verdad. Ahora, para ser sincero, pastor, hay muchas mujeres con capacidades increíbles. Increíbles. Y si lo pones al lado de un hombre, tú dices, wow. Yo conozco parejas que tú dices, la mujer, bueno, una pareja que conozco personalmente, que crecimos juntos en la iglesia, la mujer tiene un doctorado y el hombre no terminó ni primaria. Pero en su relación se ve el hombre como cabeza, la mujer que se somete y la unidad que trabaja es increíble. Nunca sabes cuando ves los dos caminar que la mujer tiene un doctorado y el hombre no ha terminado la primaria, por el respeto que se da cada uno en su posición que tiene. Es interesante. Sabes que hace un tiempo atrás, cuando Kidani, el yerno, nuestro yerno, conoció a Sarita y se enamoró, después de que ellas hicieron novios, que platicaron y todo, un día hablando conmigo me dice, mira, suegro, me dice, bueno, me dijo suegro, pero no se había casado todavía con Sara. Una de las cosas que a mí me preocupa es que Sara dice, tiene una licenciatura en teología y yo no. Y entonces le dije yo, bueno, ese no es problema, porque tú eres cabeza del hogar y vas a ser cabeza del hogar, con licenciatura o sin licenciatura. Claro, él es un licenciado en enfermería, pero a él estaba preocupado porque él no tenía quizá el bagaje de conocimiento bíblico que Sara había adquirido, pero eso no lo hacía que no fuera cabeza, eso no lo hacía menos esposo. No, y cuando yo conocí a mi esposa, por cierto, acabamos la semana pasada de cumplir 29, bueno, esta semana vivo 29 años de casado, cuando la conocí hace como 34 años atrás,
la vi en la iglesia y lo que me atrajo es su conocimiento de Dios, su relación con Dios. Y yo decía, ¿cuándo voy a alcanzar lo que ella conoce? No alcanzo. Claro. Pero la respeto, la amo, la tengo en un lugar especial por lo que ella es, por lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces eso es importante. Ahora, hablamos entonces, Randolph, de que a la imagen de Dios fuimos creados y que somos iguales en creación, en dignidad, en la imagen de Dios que llevamos, pero los roles que Dios nos ha dado son diferentes. ¿Cómo yo puedo, como cabeza de mi hogar, dignificar a mi esposa? En la iglesia, ¿cómo podemos dignificar a las mujeres? Hay un conflicto grande porque hay muchas mujeres ahora que están tomando el rol de pastoras, incluso ya se nombran apóstolas algunas, y que quieren tener esa hegemonía. Y aquí tenemos un conflicto con la palabra. Dice la palabra de Dios que la mujer no debe ejercer, ni enseñar, ni ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Cuál es el punto, el equilibrio que debemos guardar aquí? Mira, mi preocupación es cuando la tarea viene a ser a nosotros como hombres, para la mujer, para, como decías, ¿cómo podemos nosotros dar dignidad a la mujer? Yo creo que eso es imposible para nosotros, porque no es nuestra tarea. Ellas tienen que retomar lo que Dios ya les ha dado. O sea, no importa lo que el hombre te pueda decir, no importa lo que la sociedad te puede decir, tú tienes que apropiarte de lo que tú sabes delante de Dios. Y esa es la fuerza. ¿Por qué? Porque si esperas en personas, hoy te dice, oh, te ves preciosa, mi amor, y mañana se olvida, ya no eres. No, sigues siendo preciosa porque fuiste creado por Dios. Ahora, el conflicto, el problema que tenemos es que esa lucha de competencia para tener ciertas posiciones y esas posiciones les digna como persona, ahí estamos en problema. Tenemos que reconocer, la mujer tiene que reconocer. Tu responsabilidad es reconocer qué es lo que Dios ha hecho contigo. Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió no solo por los hombres, que son cabezas, murió para las mujeres. Entonces, Dios entregó su vida para ti específicamente. Por lo tal, aprópiate de esa verdad y la responsabilidad que conlleva esa posición. Depende si tú eres una esposa, o viuda, o una jovencita que va creciendo como mujer. Entonces aprende y reconoce tu posición. Hay un pasaje que para mí me gusta mucho referirme a ella cuando hablamos de eso, es el primero de Pedro capítulo 3. Okay. Pero primero de Pedro capítulo 3 no lo podemos divorciar del capítulo 2 que habla de las autoridades. Entonces, cuando empezamos a hablar de las autoridades, entendemos que hay una jerarquía, que cada quien tiene su posición en el proceso. El capítulo 2 habla de someteos a las autoridades, a todos las instituciones que tenemos que honrarlos. Sí. 14, 15, hasta el 18, que habla de que no solamente que uno tiene que someter, los esclavos tienen que someterlos que son buenos y afables, sino también a los insoportables que tenemos que. Entonces, el capítulo 3 entra diciendo, la primera palabra dice, asimismo vosotras. O sea, hablando con la mujer de la misma forma de someter a las autoridades, entra en el capítulo 3, y este es un pasaje, un versículo a lo menos que las mujeres por lo general no les gusta. Porque el problema es la interpretación de la palabra. Porque dice, asimismo vosotros mujeres esté sujeta a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Y la palabra aquí más importante que las mujeres aceptan de esto muchas veces es la palabra que dice sujetas. Y no es la palabra más importante, porque la palabra más importante es conectado con el versículo 2 que dice, considerad vuestra conducta. Y la conducta, por eso dice, puede ganar su esposo por la conducta de su esposa. Entonces, la conducta, no es que yo
someto que porque me tienen pisoteado y nada. No, no. Es mi conducta en ese proceso de reconocer. No es lo que el hombre demanda de mí, es lo que Dios demanda de mí. Dios me manda a mí como hombre ser cabeza, autoridad, dirigir, no porque yo quiero, es autoridad dado por Dios. Cristo vino a morir. Dice, si fuera por mí, que me pase esta copa, Claro. pero no mi voluntad, sino Dios, tu voluntad. Entonces, entendiendo esa dinámica, entendemos nuestra responsabilidad, a qué Dios nos ha llamado específicamente. Ahora, me encanta lo que estás diciendo, Randolph, porque estás aclarando muchos puntos que son clave en esta relación hombre-mujer y especialmente en el punto de lo que estamos viendo hoy, esa, como estamos hablando, ese conflicto y esa competencia que a veces queremos tener, que a mí un hombre no me va a ganar o que a mí una mujer no me va a ganar. Que aquí yo soy el que mando y aquí mi mujer me quiere mandar a mí. Y empezamos a tener un choque de competencia, de ver quién manda, de ver quién sabe más. Pero cuando nosotros vemos las cosas así como están siendo planteadas en esta noche, podemos darle vuelta completamente a esta situación. Yo tengo 3 hijas y la menor juega fútbol, soccer. Y cuando ella chiquita, 5, 6 años, 6, 7 años más bien, jugaba un equipo de liga de mujeres, pero ganaban a todos. Entonces, nosotros, como yo era uno de los asistentes de los entrenadores, decidimos meterle una liga de muchachos, de niños, una categoría menos, pero para que ellos jugaran. Ellas estaban perdiendo 7-0 y ellas meten un gol y tenías que ver a los papás las palabras que decían a sus hijos, varones chiquitos, cómo que dejas a unas niñas y ellas tenían un uniforme todo rosado. Y se sentían avergonzados los papás porque las niñas perdiendo 7-0 y metieron un gol nomás. ¿Cómo se dejan meter un gol? Exactamente. Entonces, esa es la idea, que tenemos esa competencia constantemente. No. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer complemento para él, para que conjuntos pueden avanzar. Cualquier cosa que tiene 2 cabezas es un monstruo. Así es. Entonces no puede en un hogar tener 2 cabezas porque no va a funcionar. Alguien tiene que someter a la otra persona. Y Dios dice aquí, Dios ha puesto el hombre como autoridad, la mujer que tiene que someter a esa autoridad, no por lo que él es, sino por lo que sus títulos, o por lo que tiene. Por lo que él representa. Y esa es la que hace la diferencia. Como mujer te sometes a Dios no por lo que el hombre hace. Ahora muchos dicen, sí, si es un hombre amable, un hombre que me quiere, con más facilidad me voy a someter. Tienes la razón, pero eso no es una excusa. Porque Dios dice aquí, hasta la mujer que es creyente, que tiene un hombre que no es creyente, por su conducta lo va a ganar. Entonces, que la conducta, versículo 2 dice, que vuestra conducta sea casta y respetuosa. Que tu conducta sea de tal forma que tu esposo anhela honrarte y darte todo eso. Y siempre el problema es quién tiene que empezar primero. Claro. El hombre tiene que amar, la mujer tiene que someter, entonces quién tiene que empezar primero. Yo siempre, mi respuesta es, el que es consciente de que es su tarea, empiece. No importa si la persona otra responda o no. Correcto. Por tanto, como te digo, entonces, dejemos la competencia y los dos, porque yo creo, hermanos, y la vez pasada una señora me dice, mire que aquí en Primera de Pedro, ¿por qué no, hombre? Le da 6 versículos a la mujer y 1 al hombre, dice en el versículo 7. Yo creo, hermanos, que eso no es así. Es mi opinión muy particular. Miren conmigo el capítulo 7, el versículo 7, Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, yo creo que esa palabra igualmente es clave. Claro. Que también yo tengo que ser casto y respetuoso con mi esposa. O sea, debe haber una correspondencia y que muchas de las cosas que está diciendo ahí, lo que está diciendo igualmente, así como la mujer debe de ser respetuosa, casta con usted también tiene que ser con ella. Y en el libro de Efesios, por ejemplo, la palabra de Dios dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia.
la cual es su cuerpo y es su salvador. Pero en el verso 25 dice, y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, es mi opinión muy particular, hermano Randolph, que una mujer no se revela a la autoridad de su esposo. Lo que hace una mujer es revelarse a las actitudes con que el esposo quiere ejercer esa autoridad en casa. Mira, decía de esos 6 versículos que había para la mujer, Sí. no queremos causar conflicto, pero que la Biblia nos diga lo que hay que decir aquí. Mira lo que termina diciendo. El versículo 3 dice, vuestro atavío no sea del externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestido lujoso, sino el interno. O sea, lo que Dios está viendo, no tanto lo externo, sino lo interno. El corazón incorruptible, ornado de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Pero sigue diciendo el versículo 5, dice, porque así también se ataviaban, se comportaban, se conducían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. No en su marido. Estando sujeta a su marido. O sea, espera en Dios porque su autoridad número 1 en la vida de la mujer no es el hombre. La autoridad número 1 en la vida de la mujer es Dios. En la mujer que no se somete a Dios, no se va a someter a su marido. Y un marido no quiere que tu mujer se va a someter a ti si ella primeramente no se somete a Dios. Es lo mismo que yo digo, lo que tú estás diciendo. Un hombre que no ama a Dios por sobre todas las cosas tampoco va a amar a su esposa. No se puede. ¿Por qué? Porque es un amor egoísta que tiene. Porque es un amor egoísta. Nosotros los hombres tenemos que dejar ese tipo de amor egoísta. Yo me amo a mí mismo y yo quiero que todos estén a mi alrededor y me sirvan. Que solo mi palabra sea la única que se escuche en mi casa, que ahí nadie más tiene opiniones, que solo yo tengo la razón. Entonces yo creo que esas formas de querer llevar el hogar son las que hacen que a veces las mujeres no tengan una vida plena. Pero la verdad es lo que tú estás diciendo. Esa actitud del corazón de una mujer noble, sabia, como dice Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, pero yo les digo, no solo la mujer debe ser sabia, mira como dice aquí, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. O sea, necesitamos la sabiduría de Dios, Randolph, para vivir con nuestra esposa, como tú estás diciendo, para dignificarla, para amarla, para cuidarla, para respetarla, para ayudarle en su crecimiento y madurez espiritual, emocional, física, que sea una mujer plena. Sí, yo creo que esa es la que hace que la mujer entienda su valor. Y mi consejo a cualquier hermana que nos escucha es lo siguiente. Entienda primeramente a qué Dios te ha llamado. Tu tarea, tu misión primordial en la vida, ¿cuál es? Y una vez que entiendas tu misión y trabajas en tu misión que Dios te ha llamado para llenar, te sientes llena. Ya nadie más tiene que decirte, cuando tú te ves en el espejo, dices, wow, porque tú sabes lo que tú eres. No esperas. Ahora, tenemos que balancear las cosas. Claro, como marido es nuestra obligación honrar, reconocer a nuestras mujeres. Correcto. Pero el marido incrédulo, por ejemplo, que no le importa nada, no te va a decir eso y tú vas a vivir entonces apachurada siempre. No. Tu dignidad viene en Dios y decir, Dios, gracias por la tarea que me has dado. Una de las cosas que mi esposa y yo, desde que nos casamos, mi esposa enfermera, era que cuando tuviésemos nuestro primer hijo, mi esposa voluntariamente, hemos hablado esto antes, iba a venir a casa para poder cuidar a nuestros hijos. No es que la pregunta, muchas veces pregunta, ¿y tu esposa qué hace? No hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Que hay esta cuarentena nos ha dado cuenta que hay mucho que hacer en la casa. Claro. Entonces, es un trabajo digna, increíble de levantar unos seres humanos. Mi esposa tuvo el privilegio de llevar a Cristo a 2 de nuestras 3 hijas, y quizás ella me va a corregir, creo que son las 3, pero por el trabajo que he invertido en sus vidas, por estar en casa. Y ahora, ¿por qué necesito vivir en cierta posición más alta?
teniendo 2 salarios y hijos que no me conocen, porque pasan en la guardería todo el día. Y esas son cosas que entender en la tarea, la función de la mujer, ellas pueden vivir de una forma mucho más placentera y sin ver que están siendo minimizados por esta competencia que hay entre los No, dos. y yo creo, Randolph, que, y lo he estado enfatizando yo en estos estudios, lo que dice Primera de Juan 5:19, este mundo está bajo el maligno. Y uno de los propósitos de Satanás es destruir el hogar y la familia, porque sabe que destruyendo eso destruye la vida de las personas, destruye la iglesia, destruye la sociedad. Y por eso estamos en esta crisis que estamos. Yo les digo y confirmo lo que dice mi hermano Randolph. Hermanos, yo alabo al Señor todos los días porque Dios nos dio 3 hijos. Daniel, pastor; David, pastor; Sarita, casada con un hermano que ahorita se van a estudiar para plantar iglesias. Y todo eso, hermano, es fruto del trabajo que mi esposa hizo en el hogar con ellos. Mira, nosotros vivimos en Choluteca y la gente de Choluteca nos conoce ahí de la iglesia y da testimonio de lo que yo digo. Nosotros teníamos limitaciones económicas ahí en la iglesia. Mi esposa pudo haberse ido a trabajar y podíamos haber vivido mejor. Pero sabe una cosa, mi esposa me dijo, mi trabajo como ayuda idónea es estar en casa, cuidarte a ti, cuidar a nuestros hijos y ayudarles a madurar y a crecer. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. La influencia que ella tuvo en nuestros hijos fue determinante para lo que ellos son ahora. No, y yo puedo decir lo mismo. Claro. No solamente para lo que uno como hombre allá afuera hace, correcto, y que la gente ve, y la gente aprecia y dice, y que esto, que pastor esto, pastor el otro, pero no soy cero si no fuera por una mujer que me ama, que me apoya y que esto ayuda idónea. Que es el complemento Ese que complemento Dios me ha dado perfecto para poder hacer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, fíjate que hay un proverbio que siempre se lee para el Día de la Madre, Proverbios 31, la mujer virtuosa. Pero fíjate que, ¿cuál es el asunto de la mujer virtuosa? Que dice allí, creo que es el verso 25, su marido es conocido en las puertas. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermano? Este hombre tenía un puesto alto en el gobierno. Las puertas eran donde estaban los jueces, donde estaban los gobernantes. Entonces, ¿cuál es el punto? Este hombre estaba trabajando desde temprano hasta en la noche, porque ahí estaban sentados dilucidando casos y haciendo juicios y gobernando y todo. Pero ella en su casa estaba cumpliendo con su papel. Y el versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. O sea, esas son parte importante. Eso es complemento, no competencia. Exactamente. Eso es complemento, no competencia. Porque nosotros en la vida matrimonial, de iglesia y de sociedad, no estamos en competencia con la mujer. Estamos para complementar. Entonces, Dios nos creó, nos ha dado dignidad y valor por lo que somos, creados a su imagen, pero hermanas, ustedes no son menos porque usted esté cuidando a sus hijos. Ese es un trabajo dignísimo, ese es un trabajo digno. El trabajo que usted hace es pero valiosísimo a los ojos de Dios. Y yo quiero animarla, y especialmente nosotros los hombres, respetemos a nuestra esposa, dignifiquémosla, amémosla, cuidémosla, de tal forma que nosotros podamos cumplir el papel de cabeza del hogar, de ser el líder espiritual que va guiando a esta familia cada día más a los pies de Cristo. Y que esta esposa sea ese complemento perfecto con el cual trabajamos juntos para sacar nuestro hogar adelante. Así es, y cada uno entendiendo cada día de nuevo que lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo por fuerza, porque es un deber, porque no, es un privilegio porque yo tengo que dar cuenta a Dios por lo que yo he hecho. El hecho de que la mamá, mi esposa y yo estuvimos en Monterrey hace un mes y algo, y estábamos con una familia, con un bebé de 1 año y algo, y la niña dio su primer paso, y se levantó y se paró en una mesa
Y yo tuve la oportunidad, como yo estaba ahí cerca, filmamos eso y lo mandamos al papá. Y el papá dice, hombre, perdí eso. Y yo dije, nosotros de visita tuvimos ese privilegio de ver. Y la mamá estaba ahí. Y esas son cosas que no vuelven. Correcto. No vuelven. Entonces uno sentirse completa. Ahora, hay hermanas que no han tenido hijos, pero tienen una vasta de área de trabajo, de Claro. áreas que tiene que hacer, Claro que que tiene sí. que entender, ese es mi llamado que Dios me ha dado y yo tengo que cumplirlo con dignidad. Amén, hermano. Qué bueno, Randolph, esta charla que hemos tenido hoy, hombre. Me gustaría que te quedaras para el domingo y seguir con la charla y luego el miércoles de la otra semana. Sí, sí. Hermanos, qué lindo estar con ustedes esta noche. ¿Qué podemos decirle, Randolph, a esos hombres que durante este tiempo de pandemia han quedado en casa y quizá algunos de ellos han reaccionado equivocadamente y han dejado ir su ira y han causado mucho conflicto por estar 24 horas, 24/7, como decimos aquí en casa, y que hay gente que me ha dicho, mire, pastor, es que antes yo me iba a las 7 de la mañana y venía a las 7 de la noche. Entonces, como que esto de no estar en casa hace que el matrimonio sea más soportable, digamos. Pero que ahora que estamos ahí 24/7, la cosa se ha desbordado y ya no soportamos esto. ¿Qué le podemos decir a estos hombres y a estas mujeres que están ahora en casa así? Para ser fiel con la hermana que habló contigo de los 6 versículos para las mujeres y uno para el hombre. El versículo nos dice, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Y yo creo que si paramos solo ahí, el vivir con ellas sabiamente, es decir, hombres, tú tienes que tener sabiduría de lo alto para poder interaccionar y vivir con tu esposa. ¿De qué forma tienes que vivir sabiamente con ellas? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, que queremos ver Dios trabajar en nuestras vidas es ver cómo nosotros tratamos a nuestras esposas. Es una tarea de tiempo completo, pero la sabiduría de Dios para poder honrar a esa mujer, para sabiduría de Dios para dar el lugar que ellas merecen. He tenido mujeres que dicen, ¿sabes qué? Mi esposo y yo caminamos en la calle con la mano agarrada y mi esposo voltea a ver a otra mujer. Eso no es honrar. Eso no es dignificar a la mujer que tú tienes al lado tuyo. Entonces, la sabiduría es pedirle a Dios para que podamos reenfocarnos a esa mujer que Dios nos ha dado. Yo creo que también, Randolph, ya que estás hablando de eso, sabiduría también es pensar lo que vamos a decir, cómo vamos a tratar a la esposa, qué palabras vamos a decirle, no dejarnos ir impulsivamente, violentamente, llenos de ira. Sabiduría también es aprender a comunicarnos con nuestra esposa, a hablar con ellas, a poder sacar nuestro hogar adelante. Y sabiduría también es aprender a amarlas, a amarlas. Mira, uno de los problemas que yo he visto es que hay hombres que dicen, no, que mire, pastor, usted no conoce a mi mujer. No, es que, mira, todos somos diferentes. El hombre y la mujer, Dios nos hizo diferentes. ¿Ah? Dios nos hizo diferentes. A mí me encantó lo que dijo Dani en la reflexión del sábado en la reunión de matrimonios. Dice, Dios sacó a la mujer de una costilla del hombre. Pero fíjate que dice, me encantó eso, dice, las costillas, ¿qué protegen las costillas? Y todos los órganos más vitales. Entonces, justamente la mujer está para que juntos ella me protege ahí y ella tiene mucha sabiduría también. Y yo creo, hermanos, que esto debe de ser lo que estamos hablando con Randolph, lo que él nos ha dicho muy adecuadamente hoy. Somos complementarios, no competencia. En la sociedad, hermanos, aprendamos esto. En la iglesia aprendamos esto. En la casa aprendamos esto. Mujer, tú eres valiosísima. Para Dios en primer lugar. Para nosotros, los hombres, en segundo lugar. Para todos los seres humanos. Tú tienes un valor extraordinario. No compitas. No compitas. Complementa. Y yo sé que Dios te va a bendecir. ¿Palabra final, Randolph?
El valor que tú tienes no te lo da ningún hombre. El valor que tú tienes no te va a dar ninguna posición o título. El valor que tú tienes ya te lo dio Dios. Amén. Aparte de eso, no hay más que decir. Gracias, Randolph. ¿Quieres orar por nosotros, Sí. por la iglesia, por los hermanos, por favor? Amado Dios, te damos gracias porque solo tú sabes, tú conoces los corazones de cada persona. En esta noche, Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti. Porque toda esta situación de posición es producto del pecado, donde cada uno de nosotros queremos exaltarnos más que el otro. Pero Padre, ayúdanos a, como tu palabra dice, que podamos humillarnos delante la mano poderosa tuya, Señor. Y que tú, oh Dios, nos dé el lugar que merezcamos de una forma apropiada. Bendice cada hombre, cada mujer, cada niño, cada miembro de esta iglesia, Señor. Que cada uno de nosotros, cada día, Señor, podemos caminar agarrado de tu mano y reconocer que si tú no haces en nuestra vida, no avanzamos. Alabado sea tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Les amamos mucho. Estamos orando por ustedes. El domingo nos encontramos a las 10:30 de la mañana. Gracias, Randolph. Que Dios te bendiga.